Quiero que te hagas una pregunta sincera. ¿Cuántas veces has sentido que, no importa cuánto te esfuerces, sigues repitiendo los mismos errores, los mismos conflictos, los mismos vacíos? Parece que avanzamos, pero en el fondo, una parte de nosotros sigue atrapada en el mismo ciclo. Relaciones tóxicas, trabajos que nos desgastan, patrones emocionales que se repiten una y otra vez. Nos han enseñado a buscar las respuestas afuera. Creemos que si encontramos el amor correcto, el trabajo adecuado, el entorno perfecto, por fin sentiremos paz. Pero el problema nunca ha estado fuera. El problema siempre ha estado dentro. Carl Jung, uno de los más grandes exploradores de la psique humana, descubrió que la verdadera transformación ocurre cuando dejamos de mirar hacia afuera y nos atrevemos a explorar las profundidades de nuestro propio inconsciente. Decía algo que lo cambia todo. Lo que no hacemos consciente se manifestará en nuestra vida como destino. Esto significa que aquello que ignoramos, lo que reprimimos, lo que no enfrentamos, se convertirá en el guión de nuestra vida. Y hasta que no tomemos conciencia de ello, seguiremos viviendo en piloto automático, repitiendo los mismos patrones, sintiendo el mismo dolor. Y aquí está la parte más importante. No puedes sanar si no te conviertes en tu prioridad. Pero la mayoría de las personas no sabe cómo hacerlo. Creen que priorizarse es egoísmo, que deben anteponer a los demás, que su felicidad viene después. Nos han enseñado a complacer, a encajar, a evitar el conflicto, aunque eso signifique traicionarnos a nosotros mismos. Hoy vamos a romper esa idea. Vamos a hablar sobre por qué priorizarte no es egoísmo, sino el acto más poderoso que puedes hacer para sanar y transformar tu vida. Y sobre todo, vamos a ver cómo empezar este proceso de una vez por todas. Porque al final, la vida no se trata de cumplir expectativas externas, sino de reconectar contigo mismo y vivir con autenticidad. Ahora bien, si la solución es tan clara, ¿por qué nos cuesta tanto priorizarnos? Para entenderlo, primero debemos hablar del mayor enemigo de nuestra sanación. Nuestra propia sombra. Pero antes, tómate un momento para darle like a este video. Haciendo esto, ayudas a que millones de personas se beneficien de esta poderosa información. Y suscríbete al canal Audiomotívate. Dale clic a la campanita. Activa todas las notificaciones. Con esto te aseguras de que serás el primero en ver nuestro siguiente video. Podrás ver esta notificación en tu teléfono. Muchas gracias por tu ayuda. Ahora sí. Continuamos. 1. El enemigo oculto. La sombra y el autosabotaje. Si la clave para sanar y vivir con autenticidad es priorizarnos, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo? La respuesta está en algo que la mayoría de la gente ignora. Nuestra sombra. Carl Jung descubrió que dentro de cada persona existe una parte oculta, reprimida y desconocida. La sombra. Es todo aquello que rechazamos de nosotros mismos porque nos enseñaron que no era aceptable. Es el enojo que reprimimos, el dolor que fingimos no sentir, los deseos que nos avergüenzan, los miedos que evitamos enfrentar. Desde pequeños nos condicionaron a actuar de cierta manera para ser aceptados. Nos enseñaron que ciertas emociones son malas y que si las mostramos, podríamos ser rechazados. Así que aprendimos a esconderlas. Nos dijeron que la rabia es peligrosa, que la tristeza es debilidad, que no deberíamos expresar lo que realmente sentimos porque podríamos incomodar a los demás. Así que poco a poco, creamos una versión falsa de nosotros mismos. Una versión que encaja, que complace, que aparenta estar bien, pero que en el fondo está fragmentada. Jung lo dejó claro con una de sus frases más poderosas. Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Todo aquello que ignoramos, reprimimos o negamos no desaparece. Al contrario, sigue dentro de nosotros, pero ahora se manifiesta en formas que no controlamos. Nos autosaboteamos en nuestras relaciones porque en el fondo no creemos que merecemos amor. Posponemos nuestros sueños porque tenemos miedo al fracaso. Nos llenamos de distracciones porque no queremos enfrentar lo que sentimos.
Nos convertimos en esclavos de nuestra sombra. Piénsalo. ¿Cuántas veces has reaccionado de una forma que ni siquiera entiendes? Tal vez explotaste de enojo por algo pequeño. O te alejaste de alguien sin razón aparente. O rechazaste una oportunidad que realmente querías. Eso no es coincidencia. Es tu sombra actuando en piloto automático. Y la única forma de liberarnos de este ciclo es dejando de negar lo que hay dentro de nosotros. Pero aquí es donde muchas personas fallan. Creen que sanar es solo pensar positivo, repetir afirmaciones o hacer cambios superficiales. Pero sanar no es un proceso bonito ni cómodo. Sanar es enfrentarte con lo que más miedo te da. Tus propios demonios internos. Significa aceptar que hay partes de ti que no te gustan, que has cometido errores, que hay heridas que aún duelen. Significa mirarte sin máscaras, sin filtros, sin excusas. Y sí, eso asusta. Por eso la mayoría de la gente prefiere evitarlo. Prefiere seguir viviendo como siempre, aunque eso signifique permanecer atrapado en los mismos problemas. Aquí es donde viene la pregunta clave. ¿Cómo empezamos a integrar nuestra sombra en lugar de seguir reprimiéndola? ¿Cómo dejar de ser esclavo de tu sombra? El primer paso es dejar de huir de lo que sientes. Cada vez que algo te moleste, en lugar de ignorarlo o distraerte, obsérvalo. Si sientes rabia, tristeza, miedo o inseguridad, en vez de juzgarlo como algo malo, hazte esta pregunta. ¿Por qué me siento así? ¿Qué está tratando de decirme esta emoción? Las emociones no son el problema. El problema es que nunca nos enseñaron a escucharlas. Nos dijeron que algunas eran negativas, cuando en realidad todas las emociones tienen un propósito. El enojo nos muestra dónde están nuestros límites. El miedo nos revela nuestras inseguridades más profundas. La tristeza nos obliga a detenernos y reflexionar. No puedes sanar si sigues ignorando lo que sientes. Ejercicio para integrar tu sombra. La próxima vez que una emoción fuerte aparezca, en vez de reaccionar impulsivamente o distraerte, haz lo siguiente. 1. Siéntela. No la reprimas, no la juzgues, solo permítete experimentarla. 2. Obsérvala. ¿Dónde la sientes en tu cuerpo? ¿Cómo se manifiesta? 3. Pregúntate de dónde viene. ¿Qué situación la despertó? ¿Es algo que has sentido antes? 4. Escríbelo. Muchas veces, escribir lo que sentimos nos ayuda a procesarlo sin quedarnos atrapados en el bucle mental. Parece simple, pero este ejercicio es uno de los métodos más poderosos para empezar a integrar tu sombra. Porque cada vez que te permites sentir sin juzgarte, cada vez que reconoces una parte de ti que antes negabas, estás recuperando una parte de tu poder personal. ¿Cómo saber si tu sombra te está controlando? Si constantemente repites los mismos errores, si sientes que tu vida no avanza o si experimentas emociones que no puedes controlar, es porque hay algo en tu sombra que aún no has enfrentado. Tal vez es una herida de la infancia que nunca sanaste. Tal vez es un miedo que arrastras desde hace años. Tal vez es una parte de ti que siempre quisiste expresar, pero nunca te atreviste. Lo importante es que tienes el poder de cambiar esto. Y ese poder comienza cuando dejas de negar tu sombra y empiezas a observarla sin miedo. No es un proceso fácil, pero es el único camino hacia la verdadera sanación. Y aquí viene algo interesante. La mayoría de la gente no enfrenta su sombra porque tienen miedo de lo que encontrarán en su interior. Este miedo es lo que nos mantiene atrapados en la insatisfacción. ¿Por qué tantas personas se aferran a relaciones tóxicas, a trabajos que los destruyen o a hábitos autodestructivos? Porque la alternativa, que es mirar hacia adentro y enfrentar el vacío, les da pánico. Y ese es exactamente el siguiente punto que vamos a explorar. 2. El miedo al vacío. ¿Por qué nos aterramos a la insatisfacción? Si la sombra es lo que nos mantiene atrapados en ciclos de autosabotaje, hay algo aún más profundo que impide que tomemos acción para cambiar nuestra vida. Ese algo es el miedo al vacío.
El problema con priorizarnos, con hacer un cambio real, con tomar el control de nuestra vida, es que nos obliga a detenernos. Y cuando nos detenemos, el silencio nos enfrenta con nosotros mismos. Piénsalo. Vivimos en un mundo que nos distrae constantemente. Redes sociales, noticias, trabajo, compromisos, ruido por todas partes. Siempre hay algo que hacer, algo que ver, algo que atender. Nunca estamos realmente solos con nuestros pensamientos. Pero ¿qué pasa cuando todo se detiene? Cuando te quedas en un cuarto a solas, sin distracciones, sin estímulos. ¿Qué sientes? Para muchas personas, ese momento es insoportable. Porque ahí es donde aparecen las preguntas que han estado evitando. ¿Estoy viviendo la vida que quiero? ¿Realmente soy feliz o solo estoy sobreviviendo? ¿Estoy tomando mis decisiones o solo sigo un guión que alguien más escribió? Y ahí, en ese silencio, surge el vacío. Ese vacío que intentamos llenar con trabajo, relaciones, entretenimiento, éxito superficial. Pero por más que lo intentemos, nada externo puede llenarlo. Porque ese vacío no es el problema. Es un mensaje. Es la parte de ti que clama por ser escuchada. Es la señal de que has estado viviendo hacia afuera, cumpliendo expectativas, buscando validación en lugar de conectarte contigo mismo. Carl Jung lo explicó de una manera brillante. Las personas harán cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Y es verdad. Es más fácil distraerse con Netflix que sentarse a reflexionar sobre nuestras heridas. Es más cómodo seguir en una relación que no funciona que enfrentarse a la incertidumbre de estar solo. Es menos doloroso mantenerse ocupado que admitir que, en el fondo, nos sentimos perdidos. El vacío no es el enemigo. El enemigo es nuestra resistencia a escucharlo. ¿Por qué preferimos la insatisfacción antes que el cambio? Porque el cambio da miedo. Aunque vivamos en una situación que nos hace infelices, al menos es familiar. Y lo desconocido nos aterra. Es por eso que muchas personas siguen en relaciones tóxicas, en trabajos que odian, en hábitos que los destruyen. No porque no sepan que deben cambiar, sino porque el cambio implica atravesar un terreno incierto. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar. No hay crecimiento sin incomodidad. Si quieres evolucionar, si quieres sanar, si quieres una vida distinta, tienes que estar dispuesto a sentirte incómodo por un tiempo. Porque ese vacío que tanto tememos no es un abismo sin fondo. Es el espacio donde empieza tu transformación. Como dejar de temerle al vacío y usarlo a tu favor. El primer paso es dejar de resistirte. La próxima vez que sientas ese vacío, en lugar de huir, quédate ahí. No busques el teléfono, no enciendas la televisión, no trates de llenarlo con algo externo. Solo siéntelo. Pregúntate. ¿Qué es lo que este vacío me está tratando de decir? Tal vez te das cuenta de que has estado evitando una conversación difícil contigo mismo. Tal vez descubres que has estado siguiendo un camino que no es realmente tuyo. Tal vez comprendes que has estado acumulando emociones sin procesarlas. Lo importante es que te permitas escucharte. No se trata de encontrar respuestas inmediatas. Se trata de aprender a estar contigo mismo sin miedo. Porque cuando dejas de temerle a ese silencio, cuando en lugar de verlo como un enemigo lo usas como una oportunidad para conocerte más profundamente, te conviertes en una persona que no necesita validación externa para sentirse completo. Y eso es poder. Ejercicio práctico para conectar con tu interior. Dedica 5 minutos al día a sentarte en silencio contigo mismo. Sin distracciones. Sin teléfono. Sin música. Solo tú y tu mente. Al principio, será incómodo. Tal vez sientas ansiedad. Tal vez te sientas inquieto. Tal vez aparezcan emociones que no quieres enfrentar. Pero si lo haces consistentemente, empezarás a notar algo. Tu mente se calmará. Y con el tiempo, lo que antes era un vacío aterrador se convertirá en tu mejor espacio de claridad y conexión.
Ese es el primer paso para dejar de vivir en la insatisfacción y empezar a vivir con intención. Deja de esperar que el mundo te salve. Ahora bien, aquí viene la parte más dura. Nadie va a hacer este trabajo por ti. No hay un Salvador que llegará a rescatarte. No hay una relación que te completará. No hay un éxito externo que te dará paz interna. La única persona que puede hacer este proceso eres tú. Y esto nos lleva al siguiente punto. La responsabilidad emocional. Porque no basta con aceptar nuestro vacío. También debemos asumir el control de nuestra vida y dejar de culpar al mundo por lo que nos pasa. En el próximo segmento, vamos a hablar de cómo dejar de esperar que el mundo nos salve y empezar a ser los responsables de nuestra propia transformación. 3. Deja de esperar que el mundo te salve. La responsabilidad emocional. Aquí viene la parte más difícil de aceptar. Nadie va a salvarte. No importa cuánto desees que las cosas cambien, no importa cuánto sufras, no importa cuántas veces te digas a ti mismo que mereces algo mejor. Si sigues esperando que el mundo te rescate, seguirás atrapado en el mismo lugar. Vivimos en una sociedad que nos ha programado para creer que, de alguna forma, alguien más vendrá a arreglar nuestras vidas. Nos han vendido la idea de que el amor de nuestra vida nos completará, que el trabajo ideal nos hará felices, que cuando finalmente logremos ese objetivo, el vacío desaparecerá. Pero la realidad es que nadie puede hacer por ti lo que tú no estás dispuesto a hacer por ti mismo. Carl Jung lo expresó de forma contundente. Hasta que lo inconsciente se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y eso es lo que hacemos todos los días cuando nos victimizamos, cuando culpamos al mundo, cuando creemos que nuestros problemas son culpa de alguien más. No estoy diciendo que no hayas sufrido. No estoy diciendo que la vida no haya sido injusta contigo en algún momento. Pero sí te digo esto. Lo que te ocurrió no es tu culpa, pero lo que hagas con eso sí es tu responsabilidad. Porque si sigues esperando que alguien más te sane, que el tiempo lo arregle todo, que la suerte cambie, entonces le estás entregando tu poder al mundo externo. Y cada vez que haces eso, te vuelves más pequeño. El problema de culpar al mundo. Cuando culpas a los demás, a tus circunstancias, a tu pasado, lo que realmente estás haciendo es evadir la responsabilidad de cambiar. Es más fácil decir: no puedo sanar porque mis padres nunca me enseñaron a amarme. No puedo avanzar porque el mundo está en mi contra. No puedo cambiar porque siempre he sido así. Pero cada vez que te dices algo así, te estás condenando a quedarte en el mismo lugar. No estoy diciendo que el dolor no sea real. Pero si sigues enfocándote en quién o qué causó tu sufrimiento, nunca darás el siguiente paso. Jung nos enseñó que la verdadera transformación ocurre cuando asumimos el control de nuestra psique, cuando dejamos de reaccionar y empezamos a tomar decisiones conscientes. Y eso empieza cuando dejas de culpar al mundo y comienzas a preguntarte: ¿cómo puedo usar lo que me ha pasado para fortalecerme en lugar de seguir atado a ello? Ese es el punto donde recuperas tu poder. Asumir la responsabilidad no significa culparte. Mucha gente confunde responsabilidad con culpa. Pero asumir la responsabilidad de tu vida no significa castigarte por tus errores ni hacerte sentir mal por lo que pasó. Significa aceptar que, sin importar lo que ocurrió, hoy eres tú quien decide qué hacer con ello. Si sigues cargando con la idea de que, esto no debería haberme pasado, estarás atrapado en una batalla sin fin contra la realidad. Pero cuando aceptas lo que es, cuando tomas todo lo que has vivido y en lugar de usarlo como excusa lo usas como un punto de partida, te conviertes en el dueño de tu historia. ¿Cómo recuperar el control de tu vida? Si has pasado años esperando que el mundo te salve, si sientes que has estado en piloto automático, si te das cuenta de que has dejado que las circunstancias dicten tu destino, aquí tienes 3 cosas que puedes empezar a hacer hoy mismo. 1. Deja de repetir la historia de tu sufrimiento. Cada vez que repites tu historia desde un lugar de victimismo, estás reforzando esa identidad en tu mente. En lugar de decir: mi infancia fue difícil, por eso tengo problemas emocionales.
Prueba con: mi infancia fue difícil, por eso hoy elijo sanar. El cambio de palabras puede parecer pequeño, pero el efecto en tu mente es enorme. 2. Deja de buscar validación externa. Si sigues esperando que alguien más te valide, que alguien más te diga que eres suficiente, siempre dependerás de factores externos para sentirte bien contigo mismo. Empieza a validarte tú. Empieza a respetarte tú. Empieza a darte lo que siempre has esperado de los demás. 3. Enfócate en lo que puedes controlar. No puedes controlar tu pasado. No puedes controlar cómo actúan los demás. No puedes controlar todas las circunstancias externas. Pero sí puedes controlar cómo respondes a todo eso. Cada día tienes la oportunidad de tomar decisiones alineadas con la persona en la que quieres convertirte. Ya que aquí está la verdad. Nadie más lo hará por ti. Si sigues esperando, seguirás en el mismo lugar. Si sigues culpando, seguirás siendo prisionero de tu pasado. Si sigues buscando a alguien que te salve, seguirás dependiendo de otros para ser feliz. Pero en el momento en que asumes la responsabilidad de tu vida, todo cambia. Porque cuando dejas de esperar, cuando dejas de culpar, cuando empiezas a actuar con intención, te das cuenta de algo increíble. Siempre tuviste el poder. Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con él? Porque aquí viene la siguiente parte del camino. Asumir la responsabilidad es un paso enorme, pero hay algo que debemos hacer con todo ese dolor que hemos cargado durante años. No podemos simplemente ignorarlo o enterrarlo. Necesitamos transformarlo. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar en el próximo punto. Cómo integrar tu dolor y convertirlo en poder. 4. La integración del dolor. Cómo transformar tu sufrimiento en poder. Hay algo que la mayoría de la gente no entiende sobre el sufrimiento. Creen que el objetivo es eliminarlo, borrarlo, hacer como si nunca hubiera existido. Creen que sanar significa olvidar lo que pasó, dejar de sentir dolor, actuar como si nunca hubieran sido heridos. Pero Carl Jung nos enseñó algo radicalmente distinto. El dolor no se elimina. El dolor se transforma. Lo que muchas personas no se dan cuenta es que su sufrimiento no es solo una carga, también es una fuente de poder. Piénsalo. Todo lo que has vivido, cada herida, cada fracaso, cada momento oscuro, te ha dado algo. Tal vez fue una lección. Tal vez fue resiliencia. Tal vez fue la capacidad de entender mejor a los demás. Tal vez fue la fuerza para seguir adelante cuando todo parecía perdido. El problema es que la mayoría de las personas nunca llegan a integrar su dolor. Se quedan atrapadas en él o intentan enterrarlo. Pero lo que ignoramos no desaparece. Se manifiesta en ansiedad, en depresión, en relaciones conflictivas, en miedos irracionales. Jung lo expresó de una manera poderosa. No podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. La condena no libera, oprime. Es decir, tu dolor no te libera ni te fortalece si sigues luchando contra él. Solo cuando te atreves a aceptarlo sin resistencia, puedes empezar a integrarlo y convertirlo en una fuente de crecimiento. El error de querer superarlo en lugar de integrarlo. Vivimos en una sociedad obsesionada con seguir adelante, con olvidar el pasado, con superarlo. Pero el problema es que no puedes simplemente dejar atrás algo que aún no has comprendido. Las heridas que no sanamos se repiten en nuestra vida. Los traumas que ignoramos siguen operando en nuestro subconsciente. Cada vez que intentas ignorar lo que pasó, ese dolor encuentra una nueva forma de manifestarse. Cada vez que reprimes lo que sientes, esa emoción se convierte en un peso que llevas sin darte cuenta. El objetivo no es fingir que nunca sufriste. El objetivo es aprender de ese sufrimiento y usarlo como una herramienta para tu transformación. Cómo empezar a integrar tu dolor. El proceso de integración no ocurre de la noche a la mañana. Requiere voluntad, coraje y paciencia. Pero hay pasos concretos que puedes empezar a aplicar hoy mismo. 1. Reconoce el dolor en lugar de reprimirlo.
Deja de decirte frases como, ya debería estar bien o no debería sentir esto. Si hay algo en ti que sigue doliendo, es porque aún necesita ser visto. En lugar de evitarlo, en lugar de distraerte, permítete sentirlo. Si duele, déjalo doler. Si hay enojo, permítete reconocerlo. Si hay tristeza, no la minimices. Lo que sientes es válido. Lo que importa es qué haces con eso. 2. Observa qué te ha enseñado tu dolor. Este es el paso más difícil, pero también el más poderoso. Pregúntate, ¿qué me ha enseñado esta experiencia? ¿Cómo me ha cambiado? ¿Qué habilidades, fortalezas o conocimientos adquirí a través de este sufrimiento? Tal vez descubriste que eres más fuerte de lo que creías. Tal vez aprendiste a poner límites. Tal vez te volviste más empático con los demás. Cuando cambias tu enfoque y empiezas a ver tu dolor como un maestro en lugar de un enemigo, empieza a perder su poder sobre ti. 3. Crea una nueva historia con tu pasado. La historia que te cuentas sobre tu vida define cómo te sientes y cómo actúas. Si sigues diciéndote a ti mismo, soy así porque sufrí mucho, seguirás atrapado en esa identidad. Si en cambio te dices, soy fuerte porque pasé por esto y aprendí de ello, entonces tomas el control de tu historia. No puedes cambiar lo que pasó, pero puedes cambiar el significado que le das. Tu sufrimiento no es una sentencia. Es la materia prima para tu crecimiento. Ejercicio. Transforma tu dolor en poder. Tómate unos minutos y escribe sobre una experiencia difícil que hayas vivido. Luego, responde estas 3 preguntas. ¿Qué aprendí de esta experiencia? ¿Cómo me ha hecho más fuerte o más sabio? ¿Cómo puedo usar este aprendizaje en mi vida hoy? Te sorprenderás al darte cuenta de cuánto poder hay en lo que creías que solo era sufrimiento. El poder de la integración. De víctima a creador. Cuando integras tu dolor, algo increíble sucede. Dejas de ser una víctima de tu historia y te conviertes en su creador. Tus heridas dejan de ser una carga y se convierten en tu mayor fuente de fortaleza. Tu pasado deja de definirte y se transforma en el combustible para tu evolución. El sufrimiento es parte de la vida. No puedes evitarlo. Pero puedes decidir qué haces con él. Puedes seguir cargándolo como una cruz o usarlo como una plataforma para elevarte. Y aquí es donde llegamos a un punto aún más profundo. Porque muchas de las heridas que llevamos, muchas de las creencias que nos limitan, ni siquiera son nuestras. Hemos heredado miedos, traumas y patrones de pensamiento de nuestra familia, de nuestra cultura, de la sociedad en la que vivimos. Es lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Y en el siguiente punto vamos a descubrir cómo estas influencias ocultas están moldeando nuestra vida sin que nos demos cuenta. Y cómo liberarnos de ellas. 5. El poder del inconsciente colectivo. Cómo las creencias de la sociedad nos afectan. Si alguna vez has sentido que repites los mismos patrones de comportamiento sin saber por qué, que llevas cargas emocionales que no recuerdas haber elegido o que vives bajo reglas que nunca cuestionaste, es porque hay fuerzas operando en tu mente que van más allá de tu historia personal. Carl Jung descubrió que, además de nuestro inconsciente individual, donde guardamos nuestras experiencias personales, también estamos influenciados por algo más grande. El inconsciente colectivo. Es un nivel profundo de la mente donde almacenamos patrones de pensamiento, creencias, miedos y símbolos que han sido transmitidos por generaciones. Aquí es donde habitan los arquetipos, esas imágenes universales que nos han guiado desde tiempos ancestrales. El héroe, el sabio, la madre, la sombra. Pero también es donde se esconden las creencias limitantes que heredamos de la sociedad, la cultura y la familia. Y sin darnos cuenta, vivimos según reglas que nunca elegimos. ¿Cuánto de lo que crees realmente es tuyo? Desde pequeños absorbemos sin cuestionar lo que nos dicen sobre la vida, el éxito, el amor, el dinero, el propósito. No nos damos cuenta de que muchas de nuestras creencias no nacieron de nuestra experiencia, sino que fueron implantadas en nuestra mente.
Nos enseñaron que para ser valiosos debemos ser productivos. Que el sufrimiento es necesario para merecer algo bueno. Que hay que sacrificar nuestra felicidad por la aprobación de los demás. Que ciertas emociones son inaceptables. Y sin darnos cuenta, estas ideas gobiernan nuestra vida. Nos limitamos porque, así es como siempre ha sido. Reprimimos nuestros deseos porque, ¿qué van a decir los demás? Postergamos nuestros sueños porque, no son realistas. Vivimos atrapados en una estructura mental que no elegimos, pero que seguimos obedeciendo. Jung lo advirtió claramente. Mientras no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Es decir, si no te das cuenta de las creencias que controlan tu mente, seguirás actuando según ellas sin siquiera saberlo. La pregunta es: ¿estás viviendo según tu propia verdad o según un guión que alguien más escribió para ti? ¿Cómo identificar las creencias que te limitan? Si sientes que hay algo en tu vida que no avanza, si experimentas bloqueos en ciertas áreas, es probable que haya una creencia del inconsciente colectivo operando en tu mente. Aquí tienes algunas preguntas para identificar si estás siguiendo un patrón heredado sin darte cuenta. Sobre el éxito. ¿Realmente quiero lo que persigo o solo sigo la definición de éxito que me enseñaron? Sobre el amor. Mis ideas sobre el amor vienen de mi propia experiencia o de lo que vi en mi familia y la sociedad. Sobre el dinero. ¿Creo que ganar dinero es difícil porque así me lo enseñaron, o es solo una idea heredada? Sobre el propósito. ¿Estoy eligiendo mi camino o estoy viviendo para cumplir expectativas ajenas? Es impactante lo mucho que actuamos en automático, sin darnos cuenta de que nuestras creencias ni siquiera son nuestras. ¿Cómo empezar a liberarte del inconsciente colectivo? El primer paso es cuestionarlo todo. Cada vez que te sorprendas pensando: esto es así porque siempre ha sido así, detente y pregúntate: ¿es esto realmente verdad? ¿O simplemente es lo que me enseñaron? El problema no es tener creencias, sino no darnos cuenta de que podemos cambiarlas. Aquí hay 3 pasos para empezar este proceso. 1. Haz un inventario de tus creencias. Haz una lista de todas las ideas que tienes sobre el éxito, el amor, el dinero, el propósito. Luego pregúntate: ¿de dónde vino esta creencia? ¿Es realmente cierta? ¿Esta creencia me empodera o me limita? Muchas veces descubrirás que estás siguiendo reglas mentales que ya no te sirven. 2. Reemplaza las creencias limitantes por creencias expansivas. Una vez que identifiques una creencia limitante, crea una versión nueva y más poderosa. Ejemplo: para ser exitoso, debo trabajar hasta el agotamiento. Reemplázalo por: el éxito real es tener equilibrio y bienestar. Otro ejemplo es: si muestro mis emociones, seré débil. Reemplázalo por: expresar lo que siento es un acto de fortaleza. No se trata de engañarte con afirmaciones vacías, sino de elegir conscientemente las ideas que guiarán tu vida. 3. Rodéate de ideas que refuercen tu nueva mentalidad. Si sigues rodeado de personas que piensan de manera limitada, será difícil cambiar tu percepción. Empieza a consumir contenido que expanda tu visión. Busca personas que ya vivan de la manera en que te gustaría vivir. Cuestiona constantemente las normas que antes aceptabas sin dudar. Recuerda, tu entorno mental moldea tu realidad. Tu identidad no es inamovible. Muchos creen que, así son las cosas y que no pueden cambiar. Pero eso no es cierto. Cada pensamiento, cada creencia, cada idea puede ser reescrita. El inconsciente colectivo influye en ti, pero no te define. Tú tienes el poder de elegir qué creencias adoptar y cuáles dejar atrás. El problema es que muchas personas nunca llegan a este punto. Se quedan atrapadas en lo que aprendieron, en lo que la sociedad les dijo que es correcto, y nunca se atreven a ir más allá. Pero hay un grupo de personas que sí lo hace. Las que deciden buscar su propio camino. Las que se atreven a desprogramarse de las reglas impuestas. Las que empiezan el viaje más importante de todos.
El viaje de la individuación. Porque la verdadera libertad no está en hacer lo que todo el mundo hace. La verdadera libertad está en convertirte en quien realmente eres. Y de eso es exactamente de lo que hablaremos en el siguiente punto. Cómo emprender el camino de la individuación y vivir desde tu autenticidad. 6. La individuación. El camino hacia tu verdadero yo. Hay un momento en la vida en el que empiezas a preguntarte si realmente estás viviendo según lo que tú quieres o si simplemente estás siguiendo un camino trazado por otros. Tal vez te ha pasado. Tal vez un día despertaste y te diste cuenta de que las decisiones más importantes que tomaste no fueron realmente tuyas. Que elegiste tu carrera porque era lo correcto, que te comportas de cierta manera porque así te enseñaron, que sigues un estilo de vida porque eso es lo que esperaban de ti. Y ahí surge una sensación inquietante. Si todo eso fue impuesto por el mundo exterior, entonces, ¿quién eres realmente? Carl Jung llamó a este proceso individuación. Es el viaje de volver a ti mismo, de dejar atrás las máscaras que adoptaste para encajar, de desprenderte de las expectativas externas y descubrir quién eres debajo de todo eso. Pero no es un camino fácil. La individuación no es solo un concepto filosófico. Es un proceso profundo que implica destruir lo que creías ser para reconstruirte desde tu verdadera esencia. Y aquí viene lo más desafiante. La mayoría de las personas nunca llega a este punto. Viven y mueren sin haber descubierto quiénes eran realmente. Porque la individuación tiene un precio. Para convertirte en quien realmente eres, tendrás que perder muchas cosas. Perderás relaciones que solo existían porque te adaptabas a lo que los demás querían de ti. Perderás la falsa seguridad de encajar en un molde preestablecido. Perderás la comodidad de vivir según las normas que te impusieron. Pero lo que ganarás a cambio vale infinitamente más. Cuando empiezas este proceso, te das cuenta de que no estabas roto. Solo estabas fragmentado en todas las versiones de ti que intentaste ser para cumplir con las expectativas de otros. Y ahora, por fin, puedes empezar a reconstruirte desde lo auténtico. La individuación es una revolución interna. No significa que debas renunciar a todo lo que eras antes, sino que empiezas a elegir conscientemente quién quieres ser. Es el momento en el que dejas de vivir en piloto automático y tomas control de tu identidad. Pero antes de hablar de cómo iniciar este proceso, hay algo que debes entender. Ser tú mismo tiene consecuencias. Mucha gente cree que la autenticidad es solo algo bonito. Pero lo que no te dicen es que ser auténtico asusta a los demás. Cuando empiezas a priorizar tu verdad sobre la aceptación externa, muchas personas en tu vida no lo entenderán. Algunas te dirán que has cambiado demasiado. Otras intentarán hacerte sentir culpable por tomar decisiones diferentes. Algunos incluso se alejarán porque ya no pueden controlarte. Pero no puedes vivir toda tu vida tratando de encajar en una versión de ti que no es real solo para mantener a los demás cómodos. Tienes derecho a elegirte. Tienes derecho a reinventarte. Tienes derecho a ser quien realmente eres, sin miedo al rechazo, sin culpa, sin pedir permiso. Este es el momento en el que dejas de definirte por las expectativas de otros y comienzas a definirte por lo que realmente te mueve. Y aquí es donde empieza el verdadero trabajo. ¿Cómo puedes comenzar tu proceso de individuación? Primero, necesitas darte el permiso de cuestionarlo todo. Cuestiona tus creencias. Cuestiona tus hábitos. Cuestiona lo que siempre diste por hecho. Pregúntate si realmente te hace feliz, si realmente tiene sentido para ti, si realmente es lo que quieres o si solo fue algo que adoptaste sin pensar. Después, empieza a escuchar a la parte de ti que siempre silenciaste. Esa voz que te decía que querías hacer algo diferente, pero que ignoraste porque no era práctico. Esa versión de ti que quería expresarse de cierta manera, pero que reprimiste porque ¿qué van a decir? Esa energía dentro de ti que siempre quiso liberarse, pero que apagaste porque tenías miedo de destacar demasiado. Deja de ignorarla. Empieza a darle espacio. No tienes que cambiarlo todo de la noche a la mañana,
pero puedes empezar con pequeños actos de autenticidad. Tal vez sea decir lo que realmente piensas en lugar de lo que crees que los demás quieren escuchar. Tal vez sea elegir un camino diferente, aunque eso signifique que algunos no lo entiendan. Tal vez sea simplemente aceptar lo que realmente quieres sin sentir que necesitas justificarlo. Cuando empiezas a vivir de acuerdo a lo que realmente sientes, en lugar de lo que el mundo espera de ti, algo increíble sucede. La ansiedad desaparece. La culpa se disuelve. La vida empieza a sentirse más ligera, más alineada, más real. Porque por primera vez, no estás actuando según un guión externo. Por primera vez, estás viviendo según tu verdad. Este es el destino de aquellos que se atreven a despertar, a mirarse sin miedo, a priorizarse, a transformarse. Pero la pregunta es, ¿tendrás el coraje de hacerlo? Porque este camino no es para todos. La mayoría prefiere quedarse donde está. Prefiere la comodidad de lo conocido, aunque eso signifique vivir a medias. Prefiere la aprobación de los demás, aunque eso signifique traicionarse a sí mismos. Pero si has llegado hasta aquí, es porque sabes que hay algo más para ti. Y ahora que lo sabes, solo hay una cosa que falta. Tomar acción. En la conclusión de este video, vamos a conectar todo lo que hemos hablado hasta ahora y te voy a dar un desafío que puede marcar el inicio de tu transformación. Porque el conocimiento sin acción no sirve de nada. Lo que define tu vida no es lo que aprendes, sino lo que haces con ello. Así que prepárate, porque en el siguiente segmento vamos a cerrar con una pregunta que podría cambiarlo todo para ti. Conclusión. El desafío final para transformar tu vida. Hemos recorrido un viaje profundo. Hemos hablado de la sombra, del miedo al vacío, de la responsabilidad emocional, del poder del inconsciente colectivo y del proceso de individuación. Has visto que la vida que llevas hoy no es una coincidencia, sino el resultado de lo que has aceptado como verdad. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? Porque aquí está la diferencia entre las personas que cambian su vida y las que siguen atrapadas en la misma historia. La acción. No basta con entender estos conceptos. No basta con reflexionar sobre ellos. Si no aplicas lo que aprendiste, nada cambiará. Así que hoy quiero dejarte con un desafío. Durante los próximos 7 días, quiero que hagas una sola cosa cada día que te acerque más a tu autenticidad. Tal vez sea cuestionar una creencia que has llevado contigo sin pensar. Tal vez sea decir no a algo que realmente no quieres hacer. Tal vez sea atreverte a expresar tu verdad sin miedo al rechazo. Lo que sea que elijas, asegúrate de que te haga sentir más tú. Porque aquí está la clave de la transformación. Cada pequeño acto de autenticidad te acerca más a la vida que realmente deseas. Y para hacer este compromiso aún más real, quiero que escribas en los comentarios. Hoy me elijo a mí. Porque esto no es solo un video. No es solo información. Es un llamado a despertar. Es la oportunidad de dejar atrás la versión de ti que vivía en piloto automático y empezar a construir una que realmente se sienta alineada con quien eres. Y sí, este camino no es fácil. Habrá resistencia. Habrá momentos de duda. Habrá personas que no lo entenderán. Pero también habrá algo más. Habrá claridad. Habrá fuerza. Habrá libertad. Porque cuando tomas el control de tu vida, cuando decides que no estás aquí para cumplir con las expectativas de los demás sino para vivir en tu verdad, todo cambia. Así que este es tu momento. Hoy, aquí, en este instante, puedes tomar la decisión de seguir igual o empezar a caminar hacia la versión más real y poderosa de ti mismo. Elige con sabiduría. Nos vemos en el próximo video.